Y es que entender que siempre van a haber problemas. O sea, siempre va a haber un problema por resolver. Total, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles de trabajar la inteligencia emocional, el no estancarse en ciertas emociones. La gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. Exacto. Uno con las emociones todo se lo toma personal. Sí, uno siempre cree que el mundo está en contra de uno. Las voces de tu conciencia hoy te van a hablar. Solo los de mente abierta pueden entrar. Tal vez no estás listo para esto. Deja a un lado los tabúes, el podcast va a comenzar. ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. ¿No estás listo para esta conversación? Este podcast que nace de esa necesidad que tenemos de a veces esas conversaciones que pueden ser caóticas, pero también pueden ser liberadoras, pero que al final nos ayudan a trascender o nos ayudan a seguir creciendo, aunque muchas veces sea bien difícil de tenerlas. Claro, es difícil tenerlas porque sabemos que es difícil tocar el ego, es difícil cuestionarte, es difícil revivir experiencias, pero justamente para esto que creamos este espacio, ¿no? Para tener esas conversaciones para las que a veces no estamos listos. Sí, y la idea es tenerlas con ustedes para que nos acompañen, por eso les invitamos a ponerse cómodos, buscarse una bebida de su preferencia y acompañarnos en esta conversación que hoy está interesante. Este tema pinta bien. Ok, primero, bueno, yo soy Vicky, yo soy Victoria, Yo soy Kesley. para los que no nos conocen, pero sí, hoy vamos a tocar un tema de esos que tú dices, qué buen tema. A la escuela de nada, A la ¿verdad? escuela de nada, que no vemos su podcast. Pero bueno, Bueno, somos sus fans. Hay que Definitivamente admitirlo. somos sus fans. inspiración para crear el nuestro. Claro Así que que estamos felices con este tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, yo creo que vamos a hablar de un tema que a veces es complicado porque es difícil lidiar con las emociones. Es muy difícil lidiar con las emociones y creo que en este proceso que hemos tenido, o sea, todo este proceso que tú también me imagino que has trabajado, tu experiencia personal, tu crecimiento, es difícil lidiar con las emociones internas y lidiar con las emociones de los demás. Claro, y ahí entra todo un tema de cuando te diste cuenta que todo te lo tomas personal. Claro, totalmente, sí. Yo creo que las emociones, uno con las emociones todo se lo toma personal. Sí, uno siempre cree que el mundo está en contra de uno. Ahí entra algo bien importante, ¿no? O sea, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. Exactamente, o sea, la realidad está ahí. Las cosas pasan y la gente hace cosas, pero no necesariamente están en tu contra. Sí, yo en mi caso, la verdad sí, he reflexionado mucho acerca de eso porque sí me he dado cuenta que sí me tomaba las cosas bastante personal antes, sobre todo porque, bueno, nosotras trabajamos juntas, trabajamos con clientes y a veces era así como que si los clientes no me decían buenos días o si tenía algún problema con ellos, era como que me afectaba demasiado, entonces era como que me tomaba todo tan a pecho y todo tan personal que dije como que brother, tengo que aprender a lidiar con esto, o sea, tengo que aprender a soltar, a dejar ir. Tengo que aprender a lidiar con mis emociones para poder tener una mejor relación conmigo y con los demás. Claro, y también crear un espacio de bienestar cuando estás trabajando. Porque eso es súper importante, o sea, tú le dedicas gran parte de tu día al trabajo y tienes que encontrar la manera de sentirte cómodo y con bienestar ahí, porque si no, Claro, te va a comer el día a día. la mayor parte del día, digamos que la pasamos en el trabajo. Eso es cierto, totalmente. Pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo o lidiando con lo que sea que hagas a nivel laboral que a veces en nuestra vida personal, ¿no? Sí, eso es totalmente cierto y a mí también me ha pasado igual con el trabajo con ¿Cómo clientes. te diste cuenta tú que todo te lo tomas? ¿Todavía te tomas todo personal? No. ¿Y cómo te diste cuenta que te lo tomabas personal? Yo creo que ya no, pero antes, o al principio sobre todo, era el trabajo con clientes, pero no solo cliente externo, sino también el cliente interno. Por una parte con el cliente externo, sí hay que tener mucha inteligencia emocional para entender que quizás no es contigo, o sea, no se trata de ti, sino se trata del trabajo y a veces nos tomamos cada episodio como con demasiada intensidad o lo tomamos demasiado personal o creemos que el problema es con nosotros y a veces es simplemente temas de trabajo. Y eso pasa mucho con los clientes y también que el aprender a ceder, sobre Claro, todo cuando el cliente, porque tú tienes que ser inteligente emocional y entender que a veces esas cosas, esa decisión no está en ti. O sea, esa decisión le pertenece a otra persona y es parte del trabajo ceder y entenderlo. Totalmente. Y es difícil a veces porque a veces a uno le gusta tener la razón, pero hay veces que tienes que ¿A desprenderte te de gusta eso. tener la A razón? mí me encanta, yo vivo para tener la razón, pero parte del Yo trabajo vivo cliente para tener la razón. es qué que es bueno. verdad,
pero el trabajo con clientes me ha enseñado es que tengo que soltarlo y que a veces poco importa si yo tengo la razón, si la decisión no depende de mí, tengo que respetarlo. Es que, ¿sabes qué pasa? A veces es como una cadena, ¿sabes? O sea, a veces ni siquiera se trata del cliente, o sea, no sé, díganos ustedes si también trabajan con clientes, se puede trabajar con clientes de muchas formas, nosotros trabajamos porque llevamos cuentas y le llevamos pues la marca en redes sociales, pero se puede trabajar con clientes de muchas formas. Y creo que a nivel global es una cadena, o sea, a veces ellos también están haciendo lo mejor que pueden. Exactamente, Yo ellos también he están estado del haciendo otro mucho lado. estrés. Exacto, yo estaba del otro lado y yo era el contacto también con la agencia y era como que, bueno, yo decía algo, pero yo también tenía otras personas encima que me decían también qué hacer, o sea, no era nada más mi voz, o sea, tenía otras personas que también tenían otra voz que querían que pues, las cosas también se hicieran de cierta forma. Exacto. Entonces, es entender que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede y todo el mundo está en su propio proceso. Exactamente, y también en la parte del equipo interno, cuando tienes que trabajar en equipo, yo soy una persona que antes la verdad no disfrutaba tanto trabajar en equipo, pero luego entendí muchas cosas y es parte de la inteligencia emocional de aceptar que el otro no tiene que hacer las cosas como tú, ni a tu ritmo, ni con tus mismos resultados, ni a tus propios tiempos, no, porque el otro es otro, y no está mal, ni tú estás mal, ni el otro está mal, solo son diferentes, y aprender a aceptar eso te ayuda a tener un trabajo en equipo, primero, más duradero, o sea, con mejores resultados y también más agradable en el día a día, porque no estás Aprendes a luchando. disfrutarlo más. Claro, no estás luchando con que el otro haga las cosas como tú, sino entenderlo y sacarle provecho a cómo la otra persona puede hacer unas cosas diferentes y incluso mejor que tú. Claro. Pero hace falta Parte a gestionarlo emocionalmente para entenderlos, porque si no tienes que empezar a lidiar con mucha frustración. Totalmente. Mira, yo lo veo de esta forma, ¿no? Yo veo que cuando empiezas a lidiar con las emociones, tienes que aprender a lidiar con tus emociones internas para poder tener una mejor relación afuera, pero también tienes que aprender a lidiar un poco con las emociones de los demás, porque todo el mundo está en su propio proceso. Entonces, no es nada más para adentro, es también para afuera, para poder, digamos, armar, sobre todo en el trabajo, pero no aplica solo en el trabajo, esto puede aplicar, no sé, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Es aprender que todo el mundo está en un proceso, entonces aprender a lidiar con las emociones de los demás y aprender a lidiar con las tuyas. Sí, totalmente, aunque a veces es difícil porque siento que a veces nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro. A veces nos quejamos mucho como, esta persona hizo tal cosa. Sí, es un poco falta de empatía. O sea, a veces pensamos que las personas están ahí haciendo cosas y nos quejamos en cómo esas cosas nos hacen sentir, en que nos hicieron esto, nos hicieron aquello, y al final no nos damos cuenta que no nos ponemos a pensar en qué está pasando la otra persona. Claro, ahí entra un poco también lo que hablamos en otros episodios y sobre todo nosotras pues que trabajamos en una agencia de marketing digital, nuevamente trabajamos juntas, trabajamos en un mundo donde hay mucho ego con el tema de las ideas, entonces así como que tú haces una idea y no quieres que nadie te la cambie, no quieres que nadie te diga cómo puedes colocar, puedes hacer o puedes cambiar tu idea, es como que es mi idea y eso no me lo quita nadie, entonces no, o sea, tú trabajas para un lugar y ese lugar te está pagando por esa idea y la puede cambiar cuando quiera. Y eso cuesta bastante entenderlo, porque yo siento que uno se afana demasiado con sus ideas, o sea, uno tiene una idea y es como si fuera su bebé y mi idea, y cuando te la quieren cambiar es no, porque eso va a desvirtuar mi idea, porque no va a quedar así, porque no es así como yo la pensé, y siento que a veces te aferras demasiado a las ideas y te empiezas a frustrar o a molestar porque te la quieren cambiar, y es eso, o sea, yo creo que uno tiene que entender que cuando te están pagando por una idea, deja de pertenecerte a ti. Claro. O sea, tú eres parte del proceso y siempre te vas a enorgullecer de lo que has hecho, pero no te pertenece a ti y tienes que entender y soltar que va a venir a otra persona y también te la puede cambiar. Y es algo muy importante, o sea, yo creo que el aprender a soltar. Definitivamente. O sea, yo creo que eso es algo que para mí también ha sido como clave en este proceso, porque así como todas las otras cosas que hemos hablado, no es que, ay, ya, nosotros tenemos la mejor inteligencia emocional. No, es algo con lo que uno lidia día a día, pero digamos que hay cositas claves que uno va aprendiendo que dice como, esto me funciona mejor, ¿no? Y creo que el aprender a soltar es súper importante. Y ligado a eso, por ejemplo, a mí me ha servido mucho no pensar en lo que es mejor para mí o lo que es lo mejor para el cliente, sino lo que es mejor para la marca. Un poco el propósito de lo que se está haciendo. Mira, a veces hacemos, bueno, nosotros trabajamos en el mundo de la publicidad y hacemos publicidades pensando en que le va a gustar al cliente. Exactamente, o sea, a veces caes mucho en el hacerlo por la aprobación. O sea, haces ciertas cosas y dices, ok, así es como me lo va a aprobar el cliente. O sea, el cliente le va a encantar esta idea. Y a veces tienes que retroceder y decir, ya va, que yo no estoy creando para mi cliente, yo estoy creando para el cliente de mi cliente. Y si eso significa que de repente a mí no me guste tanto la idea, o que a mi cliente no le vaya a agradar tanto, pero yo tengo que pensar en los resultados.
Exactamente. Y cuando empiezas a pensar en los resultados, que es un poco también pensar en el propósito de lo que sea que estás haciendo, yo creo que la dinámica cambia de cómo tú ves las cosas, porque dejas de pensar en que esto es lo mejor que yo puedo hacer. No, o sea, la marca necesita esto porque necesita comunicar tal o cual cosa. Y esto es lo que necesitan las personas que la van a ver, Exacto. más allá de lo que yo quiero hacer o más allá de lo que el cliente quiere. Entonces no defiendes tu punto de vista, sino que defiendes lo que es mejor para la marca. Y ahí también te desprendes de muchas cosas, porque sí me ha pasado que hay cosas que digo, ok, esto no me gusta, pero yo sé que esto es lo que va a tener resultados. Y Claro. digo, mi gusto aquí no aplica. Ey, Se fue. Eso es importante, porque a veces separarte de lo que a ti te gusta es complicado. Exactamente, porque a veces eso es algo que hay que tener claro. Es imposible que tú no le imprimas parte de tu gusto a lo que estás creando. Claro. Porque ese es tu Todo sistema de creencias y eso es lo que tú, Y es tu esencia tú también. le pones tu esencia a tu trabajo. Pero hay veces en el que tú de verdad tienes que dejar ir lo que a ti te gusta. Porque a ti te puede gustar mucho algo, pero sobre los hechos, si está demostrado que tiene que ser diferente, tiene que ser diferente. Claro, totalmente. Y tienes que llorar hacia adentro y decir, ok, esto no me gusta cómo está quedando, pero que no me guste no significa que no esté quedando bien. Claro. Y que no va a tener resultado. Y tienes que dejarlo ir, o sea, tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo. Ahí entra también algo bastante importante y es que a veces nos enganchamos mucho, ¿no? Nos enganchamos mucho, o sea, en parte con el cliente, con el equipo, con la pareja, con lo que sea, nos enganchamos mucho con lo que sea que hagamos. Así como que recordamos que hace un año me hiciste tal cosa o hace un año el cliente no me quiso probar tal cosa por tal y cual y es como que te quedas ahí enganchado. Claro. Te quedas. Yo creo que eso pasa mucho en las relaciones interpersonales, que nos quedamos enganchados como, no sé, un día tal persona me respondió mal el celular. Ya saliendo un poco del tema del trabajo incluso. Tal persona me respondió mal el celular, o mi pareja, o la persona con la que estoy hablando, o mi amigo. Y te quedas ahí y dices, esta persona ya no me quiere porque me respondió así. O la próxima vez que yo hable con él le voy a responder de la misma forma para que vea lo que se siente. Y te quedas en ese tema. O cuando, por ejemplo, pasa mucho en las parejas, ¿no? Que vas a tener una pelea y es así como que sacas tu lista, ¿no? Y que mira, sacas la captura pantalla, todo, y le dices, pero tú te acuerdas cuando hiciste tal cosa. Hace 5 años tú me dijiste esto. Entonces, pero hermana, fueron 5 años. ¿Lo ¿Qué pasa? perdonaste o no lo perdonaste? O sea, déjalo ir. Déjalo ir, o sea, es algo que te afectó, sí, pero sí, sigue adelante y déjalo ir. Exactamente, y creo que Aprende a soltarlo. yo creo que esa es una de las cosas más difíciles de trabajar la inteligencia emocional, el no estancarse en ciertas emociones y decir, ok, ya esto me puede afectar de esta manera e identificarlo, ¿no? Y eso cambia mucho incluso el diálogo, porque ya no es tú que me hiciste tal cosa, tú que siempre eres un egoísta o tú que siempre eres una egocéntrica, sino tú hiciste esta acción y yo me sentí de esta forma por lo que tú hiciste. Claro. No significa que tú me lo hiciste a mí, no significa que fuiste o eres o en ese momento fuiste, pero ya no eres esa persona. O porque te estaba pasando cualquier cosa y eso cambia mucho el diálogo, porque ya no la pidas tanto a la otra persona, sino que entiendes que esa persona hizo algo y a ti te afectó de cierta manera. Y ahí entra otra cosa, y es que si tú, por ejemplo, sigues sacando cosas del pasado, es así como que, brother, ya yo no soy esa misma persona. Entonces, cuando estás con una persona que te sigue como que sacando las cosas del pasado, así como que no te permite avanzar, no te permite evolucionar. Entonces, así como que a veces es mejor cortar. Y también entra en juego que no es nada más con la otra persona, sino con uno mismo, Claro. porque a veces a uno también le cuesta mucho dejar ir ciertos errores. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que mandan, o sea, incluso cosas tontas, ya, como que mandas un correo mal, Ay, ok. y pasas una semana y te llegas el viernes y Cuando dices, cometes Dios- un error. Sí, y dices, Dios mío, pero ¿por qué mandé ese correo así? ¿Qué me pasa? Soy un inútil, no puede ser. El diálogo interno. El diálogo interno de nuevo y tú dices, ok, pero ya va, o sea, déjalo ir. Claro. Ni siquiera la persona con la que tú cometiste el error lo está recordando tanto como tú. Y tú te lo recuerdas y dices, pero es que yo cometí este error, yo hice esto que estuvo mal. O te acuerdas de cosas de hace un año. A mí me ha pasado, caigo en hueco, porque hace un año me acuerdo que cometí un error y digo, ¿cómo pude ser tan imbécil? Dios mío, no puede ser. Y luego tengo que decir, ya va, pero esa persona ya no está aquí. O sea, la persona que cometió ese error ya no existe, Claro. ya no está. Y es difícil darte cuenta de eso. Y requiere trabajo e inteligencia emocional llegar a ese punto. De decir, ¿sabes qué? Sí, cometí un error porque acá estamos súper en contra del positivismo tóxico. O sea, no es que Claro, todos somos total. perfectos y nadie no. Los errores hay que reconocerlos y hay que aprender de ellos. Es que para aprender a lidiar con eso hay que saber reconocerlo. O sea, tú tienes que aprender a reconocerlo primero para poder lidiar con cualquier cosa. Exactamente. Y aprender, pero dejarlo ir. Algo que me ha pasado en algunos momentos, que he cometido errores que
en ese momento como que me colapsan y digo, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho esto? Y empiezo a quedar en hueco y me empiezo a echar y voy más abajo. Y llega un punto donde digo, ya va, cálmate. Y me ha servido mucho analizar la situación en frío. Entonces yo me siento y escribo la situación. Y voy haciendo una hoja de ruta sobre qué hubiese hecho diferente. Y digo, ¿sabes qué? Este día, el error que cometí fue este. La próxima vez que yo vuelva a vivir esta situación, esto es lo que tengo que hacer. Situación número 2. Mira, si lo que yo cometí, el error que yo cometí fue este. O lo que yo debía hacer distinto fue este. Y así voy armando mi ruta y armo todo como una especie de manual de emergencia, donde digo, la próxima vez que yo viva esta situación... armando sus manuales. No solamente arma manuales para la para las marcas, no, ya para todo. Entonces ya yo, o sea, me reconforta mucho porque digo, sí me equivoqué, pero no me tengo que quedar en la miseria de mi error. Claro, sino que lo porque tomo a veces y nos aprendo. encanta revolcarnos en la miseria. Sí, es como darte y tú, que no sirves, que tú... Y eso me ha salido mucho a poder pasar la página. A decir sí, y no a negarlo, porque eso es lo que a mí no me gusta. Decir, no es que eso fue lo que yo tenía que hacer. No, es mentira. Lo que te equivocaste. Eso Claro. es una realidad, eso nos hace humanos. Claro. Pero es tomarlo, lo que me dé mi error, y decir, ya, la próxima Tomar el vez- aprendizaje. Exacto, yo lo voy a hacer distinto. Y eso me ha servido muchísimo para poder salir del hueco. Bueno, a mí, por ejemplo, me pasa mucho en mi relación de pareja, que es algo que he venido trabajando porque sí me parece importante, y es aprender a autoanalizarme en cada situación. Porque sí me pasaba mucho como que a veces, yo también soy así como que me gusta bastante tener la razón, la Ya. verdad lo confieso, cuesta reconocerlo, pero sí, es verdad, me gusta tener la razón. Pero a veces, cuando te gusta tener la razón y a la otra persona también le gusta tener la razón, cuesta llegar a un punto de equilibrio, para llegar a un punto medio. Entonces a mí me ha servido mucho autoanalizarme, ¿no? Okay. Me ha servido mucho autoanalizarme. Entonces yo agarro y como que me veo en 3D. Es así como que si bien... Tú te sales de tu cuerpo y te ves a ti mismo. Claro, yo me trato como de salirme de mi cuerpo y es así como que, a ver, ¿cómo se comportó Victoria? ¿Qué hizo Victoria? Así como si no fuese yo. Ujú. ¿Qué hizo Victoria? Entonces cuando tú ves hechos, porque eso es lo que empiezas a ver, cuando lo ves así como en 3D, ves el hecho y dices así como que, ya, pero es que lo que sucedió fue esto. Y cuando tú ves lo que sucedió, ahí no hay peli. O sea, ahí pasó esto. Ahí no hay interpretación. Hay una interpretación. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando ves el hecho, te ayuda a fluir de una manera distinta. Entonces, a mí me ha servido mucho esa parte de autoanalizarme para aprender a reconocer mis propias emociones y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? En este momento me comporté de esta forma, en este momento Victoria, porque trato de verlo en 3D, en verlo en tercera persona, Victoria se comportó de esta forma y en otro momento puede actuar de otra forma. En otro momento puede actuar de otra manera. Entonces, ahí vuelvo en mí y digo, ya, puedo actuar de esta forma en una próxima oportunidad. Entonces, cuando no nos entendemos así como que no, ya vamos a revisar hechos. así en frío. Vamos sobre la marcha. Sí, así en frío. Y eso nos ha ayudado mucho a lidiar con el conflicto. Porque bueno, a veces es mejor tener paz que tener la razón. Exactamente. O sea, ahí es donde entra esa situación en la que tú tienes que elegir. O sea, a veces la razón o quién fue el que cometió el error. Y en muchas relaciones de trabajo, laborales, de pareja, es decir, ¿sabes qué? Vamos a cortar este conflicto acá. O sea, vamos a tener paz. Tal vez los dos podemos ceder. O yo puedo ceder para que el conflicto se sane y tenemos la paz. Y eso ayuda muchísimo porque te ayuda a avanzar. O sea, en vez de quedarte buscando un culpable, diciendo, pero ¿quién tiene que hacer esto? O sea, no, ¿sabes qué? Es que ¿sabes qué pasa cuando tú agarras y no buscas la solución? Tú empiezas a crear situaciones, te vuelves una persona conflictiva y empiezas a traer todo eso a tu vida. O sea, parece mentira, pero yo creo que cuando uno se queda en el conflicto, como que va buscando todas las situaciones de conflicto en tu vida. Entonces es como que a todo le metes más intensidad y te quieres revolcar más en la miseria en todas tus cosas. Entonces yo creo que sí podemos crear nuestra propia realidad. Eso es una forma de crear la propia realidad, y salir del conflicto es crear un ambiente mejor en cualquier situación. Yo creo que eso es totalmente cierto, porque también me ha pasado en algunos momentos en que yo he estado como en conflicto conmigo misma porque estoy pasando, no sé, por un proceso de ansiedad muy fuerte, o porque estoy por un tema personal, no me estoy sintiendo bien conmigo misma y me doy cuenta que tengo un conflicto conmigo, pero no, a veces no somos conscientes que eso que tenemos de manera personal nos afecta en todas las aristas de nuestra vida. Claro. Entonces, cuando yo estoy en conflicto conmigo, me doy cuenta que empiezo a ser un poco conflictiva en la chamba. O sea, me doy cuenta que en vez de... Bueno, ya, todos hemos sido personas conflictivas. Sí, eso es hay que totalmente admitirlo. cierto. Hay que admitirlo, todos hemos sido personas conflictivas. Y me pasa, y lo he aprendido a reconocer, ¿no? Que me pongo como más intensa. A veces, no sé si te pasa que, o a veces tienes un conflicto y todavía te dicen que tienes la razón, pero tú quieres seguir peleando. No, es que no quiero que me des la razón, pero yo quiero que hagas esta Pero otra ¿qué cosa. quieres que es en ese momento? O sea, ya tienes la razón. O sea, ¿qué más quieres?
a veces uno se pone así y yo he aprendido a reconocer que es a veces el conflicto interno, el estar en conflicto con uno mismo, no gestionar bien nuestras emociones, nos lleva a que vayamos creando más conflicto donde vamos. Entonces, Totalmente. maxificamos las situaciones. Entonces, en vez de cosas que se pueden resolver en 2, 3 palabras, tú las llevas a otro nivel y quieres seguir y a veces como que es cansón y te retrasan muchas cosas porque eso hace que en el trabajo en vez de buscar resultados te quedes buscando culpables, te quedes buscando pero ¿por qué? Pero tú debiste, yo debí, o sea, no, y en realidad en la vida tienes que mirar siempre hacia adelante, en resolverlo, o sea, en buscar los resultados. Y es que a mí me ha ayudado mucho entender algo con eso que estás diciendo. Y es que entender que siempre van a haber problemas. O sea, siempre va a haber un problema por resolver. Totalmente. Nunca va a ser que ay, yo quiero que pase todo esto porque ya no va a tener problemas. No, mañana va a haber otro, Exacto. y pasado va a haber otro, y pasado otro. Entonces, ¿cómo lidias con el problema? Exacto, eso ¿Cómo también fue lidias? otra cosa que me di cuenta porque antes yo decía, no, voy a evitar, o sea, antes yo caía en esta situación de todos los días, decía, hoy voy a evitar el conflicto, hoy voy a evitar el conflicto, pero luego me sentía frustrada porque no podía evitar el conflicto y empecé a darme Porque cuenta es que somos seres humanos. exacto, y empecé a darme cuenta que no es evitarlo, es saber lidiar con él de manera inteligente para pasar del tema rápido. O sea, Claro. el conflicto siempre se va a presentar. Totalmente. Lo que tienes que cambiar en tu cabeza es cómo lo enfrentas y cómo haces que pase de ti rápido y no estancarte tú en esa situación o en ese malestar, en esa frustración, sino pase rápido. O sea, cometimos un error, hubo algún problema, es como ya, asumimos las responsabilidades que tengamos que asumir, pero ponemos manos a la obra para que esto ya se sane rápidamente. Y Es ya. que a veces también es como que entender cómo te hacen sentir las cosas. Claro, O sea, porque si ¿y tú nada por qué más- te hacen sentir de esa Claro, manera? porque es que si tú nada más también así como que, ay no, ya paso el conflicto rápido, también entonces lo vas como metiendo en una cajita y después también eso se pone peor, o sea, Exacto. tú tienes que aprender también a lidiar con eso y decir así como que, bueno, ya va, esto me hizo sentir de esta forma, no me gustó y la próxima vez lo voy a atacar de otra manera. Exactamente. Pero es lidiar con él. Y encontrar tus propios espacios, porque, por ejemplo, yo antes en el trabajo siento que fue un avance que pude tener que me ha gustado bastante de crecimiento en mi trabajo. Y era antes, me gustaba mucho lidiar con mi estrés diario. Entonces, cuando había algún tipo de problema o algo me causaba estrés, era como que me quedaba demasiado ahí o yo podía colapsar y este estrés hacía que se trasladara también a mis compañeros de equipo, a no poder liderar bien mi área porque me atascaba mucho en los problemas. Y luego con el tiempo empecé a entender que de repente no era la mejor manera, Claro. sino que tenía que empezar a pasar más rápido de las situaciones. Entender, ok, esto no me gustó por esta manera. O sea, porque no me gustó la forma en que me lo dijeron, o porque creo que soy yo la que tengo la razón, o porque no quiero ceder. Y al reconocer eso rápidamente es decir, analizar la situación y decir, ¿sabes qué? Esta situación se zanja tan rápido como decir, yo cedo. Como decir, tú tienes la razón. Bien. Y eso me ha funcionado tanto porque es como, lo paso los problemas Que mucho a más veces, rápido. queremos siempre tener la razón. Sí, que y no es como que nos necesario. estancamos de eso y a veces, ¿para qué? O sea, ¿qué vas a hacer con tanta razón? O sea, yo me empecé a preguntar. Prioriza tu paz mental. Exactamente. amigo. Prioricen su paz mental. O sea, pónganse, yo me he hecho esa pregunta. Amiga, ¿qué haces con tanta razón? Tú quieres estar, pero ¿qué haces tú con eso? Tú te comes un postre, te tomas un café con la razón. ¿Qué haces tú con eso? Claro. Y luego cuando te das cuenta que no es tan necesario, que no haces tanto con eso, empiezas a ceder y a pasar más rápido de las cosas y incluso puedes ser más hábil o a mí me sirvió incluso para ser más productiva porque enfoco mi mente en lo realmente importante. Claro, los resultados. Exactamente. Y yo estar Bueno, tranquila, disfrutar de mi nosotras trabajo. en un episodio diciendo que la ansiedad nos hace ver los resultados, nosotras en otro. Hay que priorizar los Sí. resultados. No, pero sí, es aprender a lidiar con eso y aprender a enfocarte en lo que es realmente importante porque eso te ayuda a avanzar. Entonces yo creo que el tema de lidiar con las emociones es un poco inteligencia emocional, ¿no? Sí. O sea, aprender a lidiar con las emociones es aprender a tener inteligencia emocional, que no es algo, yo creo que esto es algo que deberían enseñarte cuando estás desde primer grado. Definitivamente. No Yo no nos entiendo enseñan. por qué la malla curricular tiene física, tiene química, o sea, ahí tiene que estar metido inteligencia emocional hasta la universidad. Totalmente. O Porque sea, sin porque esto- lidiar con las emociones es muy difícil. Y esto es incluso parte, o sea, eso me hace pensar mucho también en el nuevo perfil profesional que se está prestando hoy en Claro. día, donde realmente en muchos casos priorizan las habilidades blandas sobre las habilidades técnicas. Entonces, tú puedes ser una persona muy hábil a nivel técnico y puedes tener mucho conocimiento, pero si tú no sabes gestionar bien las emociones, no sabes liderar un área, no sabes pedir las relacionarte cosas, con no otras sabes personas. relacionarte, no vas a ser una persona tan productiva para la empresa. Y no me conviene tenerte en la empresa. Exactamente. Entonces priorizo eso- otra cosa. Entonces ahí es donde te das cuenta que no es algo tan gaseoso, o sea, no es como flores y corazones, es que algo que tú necesitas en tu día a día, incluso para tu crecimiento. Claro. Entonces hay que aprender a lidiar con las emociones porque yo creo que nos sirven para muchas cosas.
O sea, yo creo que una de las cosas para lo que nos sirve la inteligencia emocional es para automotivarnos. Sí, y eso es tan clave, o sea, tan Real. clave. O sea, porque ahorita a veces esperamos que llegue un gurú, una especie de gurú espiritual a estar todos los días. Victoria, tienes que levantarte y comerte el mundo y tienes que ser la mejor. Y eso no sucede así. No. Incluso es parte de crecer, de ser adulto, porque antes como tus papás te van guiando Claro, mucho, total, pero total. cuando eres adulto, en realidad eres tú quien tienes que lidiar contigo y encontrar un motivo para pararte de tu cama, incluso para hacerles mejor las cosas. Y si no eres capaz de automotivarte, O sea, nunca vas a encontrar una razón suficiente para hacer las cosas. El intentar hacer siempre lo mejor que puedas hacer de ti es también aprender un poco, o sea, viene un poco de aprender a lidiar con tus emociones, porque si no aprendes a lidiar con eso, siempre vas a estar así como en un estado bastante deep. Claro, y también te vuelves una persona, o sea, no llegas a explotar tu máximo potencial, porque siempre es como lo mínimo indispensable, haces lo mínimo, y no encuentras una razón para dar más de ti, o sea, dar ese 100 o ese 110% que a veces te hace lograr cosas chéveres para ti mismo, o sea, a nivel profesional, a nivel personal, como incluso este podcast, ¿no? O sea, nosotras, esto no es un trabajo, o sea, no es algo que nosotros estemos actualmente recibiendo una paga por grabar esto, y es parte de la automotivación de decir, vamos a hacer un proyecto que nos llene de forma personal. Totalmente. Y sí, o sea, yo creo que para hacer este podcast tuvimos que aprender a lidiar con nuestras emociones. Definitivamente. Porque de paso tenemos carácter bien fuerte las dos. Exacto, y eso es algo que me parece súper importante hablarlo, porque nosotras que hemos trabajado juntas, o sea, directamente proyectos de trabajo, incluso en este podcast, también tuvimos que aprender mucho de gestión emocional, porque generalmente en las relaciones suele pasar que siempre hay una persona que cede y una persona que manda. Hay una persona pasiva y una persona activa. Exactamente, y nosotros las dos queremos mandar. Exacto. Definitivamente, o sea, esto es 100% real. Y en la misma intensidad, o sea, porque tenemos caracteres bien fuertes y hasta ciertos puntos parecidos. Y siento que ha habido una gestión emocional bonita de las dos para poder sacar proyectos del trabajo adelante y poder sacar esto. Y también hasta se suena divertido a cierto punto que hay momentos de tensión, porque hay momentos en que tenemos que decir, bueno, ni tú ni yo. Ya, vamos a encontrar un punto medio, vamos a encontrar el equilibrio de... Vamos a encontrar la tercera ruta. Priorizamos el resultado. Exactamente. ¿Qué es lo que es mejor para lo que sea que vayamos a hacer? Exacto. Entonces ni tú, ni yo, ni lo que tú piensas, ni lo que yo pienso, sino lo que es mejor de lo que estamos haciendo. Y eso Ya. nos ha ayudado a crear, la verdad, cosas muy chéveres a nivel de trabajo, y este podcast que la verdad nos tiene súper emocionadas. Sí, la verdad sí. Y hace también que lo disfrutemos, o sea, no estamos en una batalla campal por hacer las cosas ni luchando, sino que lo Exacto. disfrutamos, o sea, nosotras genuinamente nos ha parecido súper cool trabajar juntas, y por eso decidimos hacer un proyecto como este. Y ahí es donde veo que en verdad sí es súper importante la inteligencia emocional, porque creo que sin eso no lo habríamos logrado. No, totalmente. Otra de las cosas que también yo creo que es súper importante en la inteligencia emocional es que te ayuda a crear bienestar, ¿no? O sea, creo que ese es como un poco el fin de la inteligencia emocional, aprender a tener un equilibrio entre tu vida personal, tu vida laboral, entre tus emociones con las personas, saber que no, lo que te afecta a ti por dentro no tiene, o sea, si tú tienes un problema en tu casa no tiene que afectar si hablo contigo, o sea, Exactamente, tú no aprender tienes que darle esas desligarte. consecuencias a las otras personas porque es tuyo, ¿me Exacto, entiendes? es aprender a desligar las cosas también, que es difícil porque somos seres humanos, pero también es necesario, entonces aprender a lidiar con eso para ser una mejor persona y para tener más bienestar, creo que es importante. Y también te ayuda a proteger tus relaciones. Total. Porque valoras más eso, o sea, valoras más el vínculo que ganar una pelea, que tener lo que hablábamos, ¿no? De tener paz y tener la razón. Y protege mucho más y valoras más a las personas porque aprendes a gestionar cuando la persona tiene un mal día, cuando tú tienes un mal día, y tienes relaciones más duraderas, o sea, tus amistades, tus relaciones de trabajo, tus relaciones de pareja, creo que se nutren muchísimo más porque aprendes a gestionar eso, ¿no? Y me parece súper valioso esa parte. Súper valioso. Entonces, bueno, yo creo que como conclusión, esta conversación me parece que estuvo buena, me parece que estuvo interesante, pero como conclusión con todo lo que hablamos, yo creo que podemos decir que para lidiar con las emociones, lo más importante primero es aprender a reconocerlas, aprender a reconocer tus propias emociones, aprender a autoanalizarte. Segundo, sentir tus emociones. O sea, aprender a sentir tus emociones. Exactamente, y darte el espacio para hacerlo. O sea, Claro. tú tienes que tener tu espacio en el que dices, me voy a sentir mal, porque lo necesito. Reflexionar acerca de eso. Exactamente. O sea, si necesito en este momento, lo que necesito es llorar, me lo voy a permitir. Claro. Y voy a seguir adelante. No me voy a estancar, pero me lo voy a permitir. Yo me voy a permitir sentirme mal, porque eso es también súper importante. Entonces es aprender a reconocer tus emociones, luego sentirlas y luego dejarlas ir. Dejarlas ir, no quedarte con tus emociones, dejarlas ir. O sea, tú tienes que fluir. O sea, Todo lo dejamos ir. Exactamente. O sea, Cuando tú- aprendes a
dejar ir, el arte de dejar soltar es Es lo lo más máximo. sabroso, de verdad. Es lo más. Porque no te estancas, o sea, tú dices, ya me voy a dejar sentir esta emoción que no es tan bonita, pero yo la voy a dejar ir, ¿sabes? No me voy a quedar en ella, Claro. porque si te quedas en ella, puede pasar años y todavía sigues frustrado por eso que te dijeron en el 96, como, amiga, date cuenta, Sí, amigo, date cuenta que tienes que aprender a dejar ir. por favor. Pero sí, creo que es eso, así que bueno, cuéntenos ustedes qué cosas han aprendido a dejar ir, si les ha costado, ¿Y cómo lidian con sus emociones? Por favor, Exactamente. díganos cómo lidian con esto. qué cosas hacen en su día a día para poder lidiar con las emociones, cómo aprenden a dejar ir y si creen que el conversar sobre tus emociones también los ayuda, los invitamos también a tener esa conversación, que no es fácil. Díganos si han tenido esta conversación con ustedes mismos, porque la verdad es difícil aprender a reconocer. Exactamente. Totalmente, entonces coméntenos, Coméntenos. Si han tenido esta conversación con ustedes, cómo ha sido y cómo ha sido este proceso para lidiar con sus propias emociones. Exactamente, y si no han tenido la conversación, los invitamos. Miren, esta es la señal que están es Esta es momento la de señal. tener esa conversación, aunque no estén listos todavía, porque nosotras tampoco lo estamos muchas veces, pero O sea, nos lanzamos a hacerlo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, nos vemos en otro capítulo de Nuestra Lista para esta conversación. Gracias por